y no podemos dejar que deje de moverse, sino que vamos a dejar que Él haga lo que tiene que hacer, amén. Así que le pido que me regale 25 minutos y voy a intentar predicar en 25 minutos este mensaje, amén. Ya puse el cronómetro, si no me cree aquí lo tengo, amén. Y vamos con la ayuda del Señor, porque queremos dar un espacio para que el Señor se mueva, amén. Gloria al nombre de Jesús. Lo tienen ahí, Isaías 48, 17. Dice así: en el nombre del Señor Jesucristo. Todos juntos. Así ha dicho ¿quién? ¿Quién dijo? Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo, que te enseña provechosamente, que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Quién es el que nos encamina? El Señor, amén. ¿Quién es el que nos enseña provechosamente? Entonces hoy el Señor nos va a enseñar provechosamente en esta hora. Tome asiento, porque ya hemos orado en el nombre de Jesús. Y le voy a pedir que me ayude con su amén, con su gloria a Dios, con su aleluya. No se vale que hoy esté usted callado, amén. Estamos en un mundo, hermanos, donde todo se rige por leyes, normas y estatutos. ¿Cuánto lo creen? La naturaleza también, la humanidad, absolutamente todos estamos bajo autoridad. El universo, hermanos, tiene leyes. En la física, como la ley de la gravedad, amén. La ley de la termodinámica y la ley de la inercia. Leyes en la biología, en la economía, aún en lo jurídico también hay leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Estas leyes se conocen como principios. Un principio es una ley o una regla que se cumple o debe seguirse con cierto propósito y como consecuencia necesaria de algo, o con el fin de lograr algún propósito. Las leyes naturales, hermanos, son ejemplos de estos principios. En cualquier campo existen principios necesarios que se cumplen o que se deberían cumplir para que el mundo esté bajo control, amén. Y yo me preguntaba una cosa: si en el universo hay principios inquebrantables, porque usted no los puede quitar o cambiar por más de que usted quiera, cuánto más nosotros, que somos la iglesia del Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nosotros y entregó su vida por nosotros. Debemos nosotros entonces también tener principios establecidos por Dios y cumplirlos como están escritos. ¿Cuántos dicen amén? Un principio bíblico es una verdad, hermanos, firme en la palabra de Dios. Lo que significa, hermano, que será enseñado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Segundo, un principio es absoluto. Y hermano, escuche bien, es aplicable en cualquier situación y durante cualquier periodo de tiempo. Y por lo tanto estará enseñado firmemente a través de los libros de la Biblia y aplicado como una ley absoluta para nosotros. Son verdades infalibles y prácticas que se encuentran en la palabra de Dios y pueden ser y deben ser aplicados a nuestra vida. Amén. Tercero, como principio, expresan la naturaleza y los atributos de Dios directamente y verticalmente, en donde las doctrinas que cubren, hermano, escuche bien, una expresión más estrecha y específica de esa naturaleza de Dios con la raza humana, o sea, con nosotros. Ese principio está directamente aplicado para nosotros, porque Él es Dios por sobre todas las cosas. Amén. Entonces, esto traducido al español para que usted pueda entenderlo, pudiéramos decir que son reglas, amén, para nosotros. Normas, hermano, hablando en lo secular, que se nos introducen cuando, o se nos inculcan cuando nacemos en nuestro hogar, en la familia.
de acuerdo a nuestras costumbres, a nuestra cultura. Establecen en nosotros cierto sistema, amén, hermanos, ciertas costumbres que cada familia tiene, amén. Se vuelven para nosotros principios que cuando estamos caminando en el curso de la vida decimos no, eso no lo hago. ¿Por qué? Por principios. ¿Sí o no? ¿Le ha pasado alguna vez eso? No, yo no hago eso porque a mí me lo enseñaron y por principios. Amén. Se van tejiendo poco a poco al lado de toda nuestra familia. Pero hablando en la palabra de Dios, tenemos también que aplicar estos principios a nuestras vidas. Tenemos que aplicar esos hábitos que la palabra de Dios nos manda a hacer. Tenemos que aplicar esas costumbres que en la Biblia se nos manda a hacer. Amén. Tenemos que aplicar todas las cosas que en la Biblia está, para que cuando llegue la tentación, para que cuando llegue el problema, entonces nosotros nos paremos firmes y digamos: no, porque yo tengo un principio. Amén. Parece que aquí solo 2 o 3 tienen un principio. Podemos resolver todos los problemas que se nos presentan en la vida basados en los principios cristianos, tomando en cuenta todas las prácticas de nuestros conocimientos, a través de que vamos experimentando y desarrollando nuestra relación con Dios. Pero mire algo, quiero contarle rápidamente. Todo empezó con la humanidad con un principio. ¿Y cuál fue el primer principio que el Señor le dio a la raza humana? ¿Alguien acuerda? ¿Se acuerda? ¿Cuál fue el primer principio dado a la raza humana? Le dijo el Señor a Adán y Eva: mire, ustedes pueden hacer aquí todo lo que quieran, pero menos de este árbol no podrás comer jamás, porque el día que lo comas de ciertamente morirás. Un principio de obediencia, amén. Un principio en el cual el ser humano tenía que obedecer. Todos conocemos cómo terminó la historia, con el quebrantamiento de este principio. Hermanos, al Dios al cual nosotros venimos aquí a adorar es un Dios de principios, de leyes, de mandamientos y de estatutos, de pactos. Es un Dios real, todopoderoso, el cual exige de nosotros que vivamos una vida como Él quiere. Amén. Necesitamos obedecer sus principios. Por muchos años el Señor le habló a la humanidad por medio de muchos hombres para comunicar su voluntad. Y un día decide llamar a un hombre llamado Moisés para que vaya y les lleve la ley a su pueblo. En el monte Sinaí estuvo con él hablando. Y la vida del pueblo de Dios cambiaría a partir de ese momento. Y es la primera vez que en la Biblia se registran unos estatutos escritos con el mismo dedo de Dios. El hombre había estado construyendo altares y adorando a Dios desde los tiempos de Adán. Pero todos esos altares se quedaron inmóviles. Pero la construcción que el Señor le manda a establecer a Moisés del tabernáculo representaba un nuevo concepto en la adoración. Ahora la primera vez que el hombre tenía un altar movible. Ahora el hombre podía adorar a Dios en todas partes. Cuando el Señor se movía, ellos iban, adoraban al Señor donde quiera que fueran. Amén. Entonces la razón de construir este tabernáculo era para que Dios pudiera morar en medio de su pueblo y pudiera estar con ellos todo el tiempo. Pero la primera cosa que manda construir fue el arca del pacto. Y quiero recordarle que el arca del pacto representaba la misma presencia de Dios. El Señor empieza del arca hacia lo demás. El Señor empieza desde el señorío de Él hacia lo demás. El Señor empieza con que usted necesita adorarlo. El Señor empieza con que usted necesita poner a Dios en prioridad. El Señor empieza a que usted tenga un principio y Él sea el único en su vida, el cual merece adoración, el cual merece exclusividad, el cual merece todo de usted.
Amén. Esta arca era el motor de todo el pueblo. Hermano, necesitamos creer en este Dios de principios. En nuestra vida tiene que comenzar a ubicarse nuestras prioridades en Dios. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Es Dios tu prioridad? Darle gloria a Dios es tu prioridad principal. Porque entonces cuando vienes con afán a este lugar. Si Él es tu prioridad. ¿Por qué no dejas que el Señor se mueva si Él es tu prioridad? Hermano, he pasado el tiempo y hemos dejado principios bíblicos de que el Señor se mueva con libertad en nuestros cultos, aún en nuestras vidas, porque hemos dejado principios bíblicos a un lado y hemos pasado a preferir las cosas en Dios. Yo prefiero que me prediques así. Yo prefiero que me prediques así. Yo prefiero que me hables así. ¿Y a ti quién te dijo que tú mandas en Dios? Oh, hermanos, necesitamos principios bíblicos. El Señor habla y el pueblo escucha. Aleluya. El Señor habla y el pueblo obedece. El Señor habla y el pueblo camina. Oh, hermano, cuando el Señor hablaba, el pueblo escuchaba. Y hay del que levantara la mano. Una mujer habló y el Señor le puso lepra por hablar en contra del siervo. Porque ella prefirió hablar y prefirió escoger. Hermanos, a nosotros se nos ha olvidado que el modelo de Dios es que Él es el rey y nosotros somos sus siervos. Hermano, aquí no vas a escoger lo que tú quieres. ¿Por qué? Porque no es una iglesia democrática. No, pastor Heriberto, yo prefiero que me hables de esto y no de esto. No, hermano. ¿Por qué? Porque todavía nos manejamos en principios bíblicos. Todavía establecemos que Él es el rey. Él ha puesto un siervo y todavía habla. Parece que a muchos de ustedes no les gusta. Pero hermano, en estos tiempos mi Biblia dice que se amontonará la gente para escuchar conforme a sus propias concupiscencias y tendrán comezón de oír. Pero escucharás lo que tú quieres escuchar, no lo que Dios te quiere decir. Diga conmigo principios. Otra vez diga conmigo principios. Si tú crees en principios bíblicos, necesitas vivir bajo el modelo bíblico. Amén. Se nos ha olvidado que el Dios al cual nosotros servimos no es de este mundo. Se nos ha olvidado que el Dios al cual servimos no establece sus leyes bajo las de nosotros, sino que están por encima de las de nosotros. Amén. Pedro y Juan dijeron una cosa. Nosotros entendemos lo que ustedes nos dicen, porque los llamaron ante el concilio y ellos dijeron ok, pero hay una cosa antes que ustedes y es Dios. Tengo que obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Entonces imagina a Pedro y a Juan cuando los llevaron diciendo sí, no, es cierto, no vamos a volver a hablar en el nombre de Jesús. Hubieran escogido ellos, hubieran tenido preferencias, pero ellos tenían principios. Y su principio fue: así me mates, yo voy a seguir hablando en ese nombre, porque en ese nombre hay poder, salvación y vida eterna. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? Hombres que guardaron principios como Daniel no se contaminó con la comida del rey. Hubiera estado Daniel en este siglo. Aleluya. Vamos a meter a Daniel en nuestro esquema. Bueno, está bien, pues para no quedar mal, lo hago. Yo no lo veo que sea pecado. Yo no veo que eso sea tan malo, hacer esto, hacer aquello. No veo que sea tan malo. Pero si estuviera Daniel acá, dice: no. ¿Por qué? Porque es mi principio. Porque creo en el Dios de mis padres. Porque creo en el Dios santo, apartado de todo mal. Uy, qué anticuado es, hubiéramos dicho nosotros.
Qué religioso hubiéramos dicho nosotros. ¿Sí o no? Porque cuando vemos a alguien que quiere vivir conforme a los principios, lo juzgamos, lo señalamos. Y no, hermano, yo no le creo esa santidad. ¿Y quién soy yo y quién es usted para decirlo? Hermano, cuando usted quiera realmente ver por la palabra de Dios a alguien, mírelo por la palabra. Pero mi Biblia dice que primero mírese usted. Amén. Mire lo que hay acá para después lo que hay allá. Amén. Y mi Biblia dice que yo no puedo juzgar, porque con la misma vara que yo juzgo, seré juzgado. No juzguéis para que no seas ¿qué? Aleluya. Entonces realmente tenemos que vivir como dice la palabra de Dios. Amén. 3 jóvenes tuvieron principios, Sadrach, Mesach y Abednego, y no se inclinaron bajo la estatua por ningún motivo. ¿Por qué? Porque tenemos principios. Si hubiera estado alguien de nosotros en esa época, bueno, le pido perdón al Señor después. Y otra vez yo para el Señor, perdóname. No, porque tenemos principios. Yo no peco porque tengo un principio de que no quiero defraudar la confianza de Dios que ha puesto en mí. Oh, hermano, no porque no tenga el poder para perdonarme. No, hermano, porque creo en Él y creo en principios bíblicos. Porque estamos, ¿no le parece? Por debajeando la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estamos pisándolo todo el tiempo con nuestras acciones, por nuestras preferencias. Si yo tengo principio, me equivoco, claro que sí, pero procuro todos los días mejorar en Dios. Pero aquí hay hermanos que prefieren cada rato pecar. Ya no hay amén. Porque es que yo prefiero hacer esto. Porque es que pastor, yo prefiero quedarme aquí sentado y pues no prefieras, hermano. Vive por principios bíblicos. Amén. Vive por principios bíblicos. José el soñador. Estamos hablando de construyendo un sueño. Pero el que sueña en Dios vive bajo principios. El que vive bajo principios ofrenda, diezma, da primicias. Pero el que prefiere dice, mitad para ti, mitad para mí. ¿Quién dijo eso? Diga conmigo, principios. Yo les dije que no les iba a gustar. Principios. Amén, principios. Llévese eso en la cabeza. Job soportó todo porque tuvo principios. Señor, aun cuando me mates, en ti seguiré esperando. Aún cuando usted decida que yo viva en la miseria, en usted seguiré esperando. ¿Por qué? Porque hay principios. Leyes que se dan a pesar de las circunstancias, dificultades, hombres que no desmayaron. Al contrario, voy 15 minutos, me quedan 10. Al contrario de otros muchos, porque le estoy hablando de los que guardaron principios, pero también hubieron gente que escogieron preferencias. Porque en la Biblia también está, para que el Señor lo hace para demostrarnos que estos no fueron hombres perfectos, pero que sí se puede. Amén. Dígale al hermano que está a su lado, sí se puede. Este me gusta, Saúl. Saúl, ¿conocen a Saúl? No al hermano Saúl, sino a Saúl, el de la Biblia. El Señor le dijo, mata a todo Amalek. Ay, pero qué Señor tan sanguinario. Usted ya sabe a qué me refiero, ¿cierto? Hágalo. Y él, en vez de principios, tuvo preferencias. Ay, yo prefiero perdonarle al rey y a lo más bonito de las ovejas. Aleluya.
Y cuando llegó Samuelito allá, bueno, ¿cómo le fue? Bien. Sí, sí, sí. Pero ¿qué es lo que escucho allá atrás? ¿Qué es lo que escucho yo por allá atrás? ¿Qué es eso que escucho? ¿Ovejas? ¿De a dónde sacó ovejas? Ah, no, es que yo preferí, mire, yo preferí agradar al Señor y preferí dejarle lo mejor para darle sacrificio. Y Samuel le dijo: ¿y a usted quién le dijo que usted prefería? Así que a causa de lo que usted hizo, el Señor lo ha desechado, Señor. Ay, pero es que yo era buena mi intención. Sí, pero eso no fue lo que Dios dijo. Ay, Señor, es que yo tengo buenas intenciones y yo tengo buenas intenciones de agradarte, pero el Señor no te está diciendo que tengas buenas intenciones, sino que obedezca su palabra. Amén. Principios. Sansón. Este me gusta. El hermano Sansón era descarado, como muchos de nosotros hemos sido con Dios. Sansón, usted va a llevar al pueblo a la victoria, va a matar filisteos, y lo hacía. Pero cuando prefirió jugar con el llamado de Dios, conoció, primero se metió con una que no tenía que meterse. Segundo, el Señor se la perdonó, dijo: esta pues por haber, pues listo, a ver si aprende. Pero no aprendió el muchacho, siguió igual. Y aparte de eso, después conoce a Dalila y empieza a jugar con ella. Yo prefiero jugar con ella que obedecer, que bajarme bajo los principios bíblicos. Y usted sabe cómo termina la historia: ciego, desnudo y humillado. Y cuando entendió que Dios se sigue por principios, entonces entendió y le dijo: Señor, perdóname. Y el Señor le dio la victoria. Pero acabaron sus días. ¿Qué hubiera pasado si hubiera escogido principios? Hubiera hecho muchas más cosas. Muchos de nosotros estamos estancados porque hemos preferido hacer lo que nosotros parece que está bien. Pero hermano, no, he venido a decirle que nosotros, la iglesia del Señor, nos manejamos por principios. Principios bíblicos. Todavía se ora, todavía se ayuna, todavía se vigila, todavía se vive en santidad, todavía se guarda la palabra de Dios. Estoy en el siglo XXI porque parece que eso se ha olvidado. Ahora yo prefiero orar lo que yo quiera, cuando el Señor dijo que al menos ore una hora. Principios. ¿Y para qué la oración? Para que no entre en tentación. ¿Por qué peca? Porque no ora. Principios. Diga conmigo: principios. No me esté mirando mal, ya voy a acabar. Diga otra vez conmigo: principios. Todavía se recibe el Espíritu Santo con la señal inicial de hablar en otras lenguas. El que no lo crea, venga aquí, yo voy a orar por usted. Todavía se bautiza en el nombre de Jesús. Todavía los dones del Espíritu se mueven. Todavía, hermano, todavía hay interpretación de lenguas. Todavía hay don de ciencia. Todavía hay don de sabiduría. Todavía hay don de discernimiento de espíritu. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que yo prefiero no hacerlo. Que yo prefiero, está bien. Que yo prefiero vivir como yo quiero y no como la palabra de Dios me dice. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir amén? Pónganse en pie que ya va a terminar. Y le cumplí. Faltan 5 minutos. Necesitamos hombres y mujeres de determinación, de principios. Estoy hablando solo a la gente de principios. A la gente de preferencia, yo sé que está diciendo: que ojalá se calle. Pero eso no me interesa, porque yo soy hombre de principios. Muchos están diciendo: pues yo prefiero no escuchar.
Diga conmigo, principios. No nos podemos dar el lujo de seguir nuestras preferencias, hermano. ¿Usted cree que yo no preferiría muchas cosas? Si yo le pregunto a usted, usted también preferiría muchas cosas. Pero esto no es de si me gusta o no, es de que quiero llegar al cielo a ver al Señor cara a cara. Cuando dejo de vivir fijándome en las preferencias, le agarro gusto a los principios. Y ya mi principio se vuelve algo de todos los días, algo que disfruto y que deleito en mi corazón. Aquí muchos empezamos orando porque nos toca, ¿sí o no? Ay, ya van a decir que no, todos. Pero llega un momento en relación con Dios que el día que no oramos nos desesperamos, porque es un principio bíblico. Quiero terminar con esto, y si usted no se goza con esto, no sé qué hacer. Y los hermanos ya pueden ir pasando los de alabanza. Hay un ejemplo con el que quiero terminar. Todos conocen a Abraham. Todos conocen a Abraham, ¿verdad? Y discúlpeme las visitas, pero yo tengo que decirlo. Has llegado al mejor lugar. Esto me gusta. El Señor le dijo a Abraham: hará de ti una nación que, ayúdeme, una nación que, con esto termino. Y le dijo a su esposa: vas a tener un qué, ayúdeme, un qué, un hijo. Cuando ya estaban casi muertos, dice la Biblia, y Sarai, porque en ese momento se llamaba Sarai, dijo: papito, yo prefiero que usted se meta con la esclava, con la sierva. Yo prefiero, porque es que yo veo que esa promesa no va a llegar, y yo me estoy haciendo vieja y mi afrenta es estar estéril. Ella prefirió, y pues el hombre pues obedeció. Sí, obedeció, porque pues dijo: me meto en un problema con mi mujer y pues no puedo hacer nada. Y nació un hombre llamado ¿qué? Ismael. Después de unos 20 años aproximadamente, si es más o menos, corríjame, pero va por ahí. El Señor cumplió la promesa. Y nació un hombre llamado ¿quién? Isaac. ¿Sí? Circuncidado al 8º día, conforme a la ley de Dios y al principio de Dios. El otro fue circuncidado ya con el tiempo, porque el Señor mandó que todos los que quisieran vivir bajo un nuevo pacto o bajo el pacto de Abraham tenían que hacerlo. Pero ese no es el mensaje. El mensaje, hermano, y esto es muy doctrinal y un principio que usted debe entender. Esos dos muchachos tuvieron bendición, pero esto es lo que me gusta: solo uno tuvo promesa. Pero eso no es lo que quiero decirle en esta hora. Lo que quiero decirle, me voy a parar ya para que me mire bien. Fíjese bien, los dos eran hijos del mismo papá, ¿sí o no? ¿Sí o no? Pero el punto fue de quién eran hijos de mamá. Una mamá era la esclava y la otra mamá era la libre. Una mamá
no tenía promesa, pero la otra tenía la promesa. Oh, hermano, ¿qué quiero decirle? Hoy muchos le llaman a mi Jesús Padre, y está bien que le llamen papá, pero los únicos que tienen promesa somos los hijos de la mamá correcta. Y los hijos de la mamá correcta es la iglesia, la esposa del Cordero. Usted y yo somos hijos de la promesa. Muchos subirán al cielo y dirán: pero en tu nombre echamos fuera demonios. Claro, ese es el nombre de papá. Pero ¿cuál es el nombre de mamá? La iglesia que fue comprada a precio de sangre. Yo soy hijo de la libre. Yo soy hijo de la iglesia que predica el evangelio, que bautiza en el nombre de Jesús, que hablan otras lenguas. Dice un coro que me gusta. Escúcheme bien. No es muy popular, no es de estos tiempos, pero no me importa, porque dice una realidad. Escuche bien lo que dice. Sí me importa a la iglesia que vaya, pues no todas predican la verdad. Y de todas las que le llaman papá a mi Señor, a mí me gusta. Yo sé que de pronto usted no, pero a mí me gusta la pentecostal. ¿Sabe por qué? Porque predica su nombre, porque vive en santidad, porque vive en rectitud, y todavía se siente el Espíritu de Dios. ¿Por qué no viene? Yo no sé tú de cuál mamá eres, pero aquí no es la importancia cuál es tu papá, porque el papá es uno solo y uno su nombre. Aquí importa tú dónde naces. Y la mamá es la esposa del Cordero. Quiero invitar a alguien a este lugar. Yo todavía soy pentecostal. No solo mi mano, no, de la cabeza, perdón, hasta los pies. Estoy emocionado. Aquí nunca te vamos a predicar mensajes terapéuticos, te vamos a predicar principios. Y si tú quieres vivir bajo mi principio, te invito a que vengas y sientas el Dios que yo siento en esta hora. Y vamos a terminar este servicio. Te voy a invitar a que vengas al altar, porque en el altar todavía hay un principio. En otra ocasión te predico el honor de estar en el altar, porque muchos dicen: no, aquí donde estoy siento. No, hay una bendición cuando vienes al altar. Se han olvidado principios. Oh, pero vamos a volver a los principios. Vamos a volver a los principios bíblicos. Ven, hermano.
Ven, hermano. Ven. Que lo pronuncio, siento algo hermoso en mi ser y mi espíritu